Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino de Shabbat. Les agradecemos que estén con nosotros y bueno, esperamos que este tiempo sea de bendición para todos nosotros en esta retroalimentación que cada Shabbat tenemos en el estudio de la Biblia. Y hoy nos tocan los capítulos, los estudios de los capítulos 36 y 37 de Génesis. Esperamos que pues nos resulten muy interesantes, como siempre, como cada capítulo, cada versículo de la Biblia siempre es bien importante escudriñarlo y descubrir tantas cosas importantes que en otras ocasiones quizás no habíamos visto. Pero vamos a consagrar este tiempo, como siempre lo hacemos, con una oración. Vamos a pedir al Señor que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos regale de su bendición para poder entender lo que nos ha dejado plasmado en su Escritura. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Papito, por este Shabbat que tenemos, este día de reposo, Señor, sentándonos a tus pies y escuchándote, Señor. Queremos aprender de ti, te necesitamos, anhelamos tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, para poderla aplicar a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por hacernos tu pueblo. Gracias porque nos estás permitiendo adherirnos y ser parte, mi Dios, de estas promesas, de estos pactos. Gracias, Papito. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, vamos al capítulo 36 de Génesis, por favor. El capítulo 36 al parecer no aporta mucho, salvo el antecedente de Edom, todas las generaciones de Esaú, el cual es Edom, dice el versículo 1. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basamat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basamat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, y a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Bueno, aquí la razón por la que Esaú se separó de Jacob después de que ambos sepultaron a Isaac, su padre, fue por las abundancias de la riqueza de ambos. Entonces, vamos a ver que efectivamente, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, Jacob, recordemos que ya venía con muchas riquezas. Pero en el capítulo anterior vimos que enterraron a Isaac, murió Isaac, y todos los bienes de Isaac, aunque no se dice la escritura, probablemente los tomó Jacob. Dice versículo 7, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra de donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Pues es obvio, llega un momento en que la abundancia de ganados, los ganados lo que requieren es precisamente campo, pastizales, etcétera, ir a donde beber, abrevar agua, etcétera. Entonces todo esto de alguna manera se complicó y tuvieron que separarse. Ahora, con relación a las riquezas, es muy común que se considere en ocasiones que la abundancia y la prosperidad económica derivan siempre de una bendición de Dios, como beneficio. ¿Qué es la bendición? La bendición en su contexto original, en su concepto, significa un beneficio, la verajá.
que tiene que ver, está relacionado con, con la honra. Está relacionado el término hebreo con rodilla, es decir, arrodillarse en ocasiones para bendecir. Pero cuando se trata de una bendición de Dios, se habla de que se recibe el favor de Dios. De manera que, mientras que las riquezas, como puede ser un producto de una bendición, pues tienen siempre un propósito divino. Cuando es una bendición de Dios, las riquezas económicas, la prosperidad material, tiene propósitos divinos. Y la prosperidad económica simple no necesariamente tiene esos propósitos divinos. Y vamos a verlo, a ver cómo es que, a través de la escritura nosotros vemos que a pesar de que Esaú fue próspero económicamente hablando, también tiene que ver con la bendición que recibió de su padre. Génesis 27, 36 al 40. Vemos desde aquí cómo es que recibe un tipo de bendición muy especial, muy distinta a la que recibió su hermano Jacob. Verso 36 del 27 de Génesis dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición, y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Le dijo a Isaac, su padre. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. Fíjense qué impresionante. La bendición de Isaac fue poner a uno de sus hijos sobre el otro de sus hijos. Y en este caso puso al menor sobre el mayor. Fíjense una vez más. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino, de leche he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra. Aquí está la bendición que dio su padre, y por lo cual tuvo muchas riquezas Esaú. Y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Aquí está la contraparte: y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Es decir, aquí está confirmando una vez más lo que ya le había dicho antes de decirle esta bendición: he puesto a tu hermano sobre ti. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Es decir, cuando ya se hizo un imperio, cuando se hizo una nación fuerte, Esaú quitó el yugo, porque vemos a través de la historia, a través de toda la escritura, cómo es que el pueblo, la descendencia de Esaú, Edom, siempre estuvo subyugada a Israel por mucho tiempo, hasta un determinado momento en el que se quitó, como dice esta bendición, se cumplió, efectivamente se quitó ese yugo. Y bueno, entonces, a pesar de las riquezas, dice el apóstol Pablo, hablando de esta diferencia entre Jacob y de Esaú, y se le dijo: el mayor servirá al menor. Pablo haciendo referencia precisamente a esta bendición que recibió por parte de Isaac, Esaú. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, imagínense lo que de alguna manera implica esto. Ahora, aquí en este contexto vemos que realmente no toda prosperidad económica significa propósitos divinos. Aunque fue una bendición que recibió de su padre, esta bendición, si lo vemos a futuro, como proyección a futuro, pues por supuesto que también tendría que tener un propósito divino, porque Esaú, tanto Amalek, que desciende de Esaú,
pues son una adversidad para Israel. Y la adversidad también entra dentro del plan divino para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Si tú no, y hemos visto a través de los estudios que el hecho de que nosotros tengamos adversidades también tiene que ver con el hecho de que Dios quiere que nosotros aprendamos a superar esas adversidades. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos que confirmar que somos Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el que vence con Dios y con los hombres. Pero la forma de vencer las adversidades pues, son distintas. Muy distinta a la bendición que recibió Esaú, es cuando su padre le dijo que por su espada viviría. O sea, ahí está haciendo una separación Isaac tan radical. ¿Por qué? Porque está hablando de que la prosperidad de Esaú iba a ser en la carne, mientras que la prosperidad de Jacob, como vimos cuando lucha con el ángel del Peniel, iba a ser a través de la lucha, pero en el espíritu. Por esa razón, lo descoyunta cuando el Señor, cuando Yeshua toca el muslo de Jacob, lo descoyunta. Es decir, ¿cuál es la enseñanza ahí muy clara? A partir de ese momento, Jacob tendría que aprender ya a dejar de obtener todo lo que se propusiera en sus fuerzas, en la carne, para entonces vencer en el espíritu. Esa es la razón por la cual el ángel en ese momento le cambia el nombre, pero de manera muy didáctica. De manera muy didáctica. Así es de que esa es la gran enseñanza. Y nosotros vemos aquí que a pesar entonces de que Jacob tuvo muchos bienes, pues no necesariamente los bienes de Esaú fueron para bien, o fue producto de una bendición en el espíritu que proveniente de Dios. Dice el versículo 7 de Génesis 36, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Edom, ¿qué significa Edom? Así es. Esaú, vimos que el motivo por el cual se le comenzó a llamar Edom, realmente se le dice como un apodo o sobrenombre a Esaú, fue por el caldo rojo, el potaje aquel por el cual cambió su primogenitura. Así es de que esa fue el motivo del cambio de su nombre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Edom en relación a la historia, un dato muy breve. Pero antes vamos a ver cómo es que dice aquí la escritura que se fue al monte de Seir. Y el nombre de Esaú en el hebreo es la palabra Esaf, que significa áspero, velloso o peludo. Y el nombre de Seir, que es el lugar donde se fue a radicar Esaú, en el hebreo significa también áspero. Pero esta palabra deriva de la palabra hebrea Sair, o Sair, que significa lanudo, fauno, macho cabrío o demonio incluso. Y esta palabra Seir viene de la raíz Sa'ar, que significa tormenta, horrorizar o temer. Entonces vemos que el lugar donde se fue a vivir Seir, Esaú, que es el monte de Seir, tiene toda esta implicación en el nombre en sí como tal. Recordemos que los nombres que reciben tanto los lugares como las personas en la antigüedad tenían que ver con tanto como consecuencias como con propósitos de
tanto de los lugares como de las personas. Así es de que resulta interesante la raíz del nombre Seir. ¿Por qué? Porque, bueno, y resulta más interesante que es justo ahí donde se va a sentar Esaú. Así es de que y bueno, vemos a través de la historia que cuando los israelitas llegaron a través del desierto, cuando salieron de Egipto, cuando llegaron a la tierra prometida, en la época de Moisés, los edomitas le negaron el paso por su tierra. Números 20-21 dice: no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Entonces vemos que a pesar de que eran descendientes de los hermanos, hubo una confrontación. Si bien es cierto, vimos nosotros que efectivamente se abrazaron, lloraron juntos, tanto Esaú como Jacob, hicieron las paces. Lo cierto es que vemos aquí entonces ya un aspecto profético desde que estaban en el vientre de su madre, que estaban peleando. Y por esa razón el Señor le dijo a la madre de estos hijos que efectivamente 2 naciones estaban en su vientre. Entonces resulta impresionante cómo es que aunque Esaú y Jacob hicieron las paces, sus descendencias tendrían enemistad. Ahí te das cuenta entonces que no dependió no solamente de ellos, sino ya es un propósito divino. Entonces este aspecto tiene que ver con una confrontación, pero que tiene propósitos divinos para Israel, en beneficio de Israel. Pues es que no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Simplemente la vida de cada quien era diferente. Como Jacob, siendo siervo del Señor, iba a llevarse en comunión sana con alguien que era pagano completamente y que sus esposas eran cananeas y que entonces no tenían nada en común, no tenían nada que ver, como para ni siquiera convivir. Así es, de hecho, sin embargo, fíjate cómo es que lo que viene a confirmar, a pesar de que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en relación a la comunión, ¿no? Porque no tiene, ¿qué comunión tiene la luz con las sombras? Pero sí tiene que ver en cuanto a propósitos divinos, si te das cuenta, porque a través de la historia estuvieron muy ligados, muy ligados. Por ejemplo, el Señor consideró de forma especial a los edomitas y dio un mandamiento para guardarles. Fíjate, cuando estaba, porque llegó en el tiempo en que estaban entre Israel, Israel recibió un mandamiento y le dice el Señor: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Deuteronomio 23, 7. Dicen: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces en un sentido no tiene nada que ver, como bien decías, pero sí tiene que ver en otro sentido. O sea, siempre han estado muy ligados. Entonces aquí vemos el propósito divino. Vemos muy claro el propósito divino. Por ejemplo, en los días de Saúl, Edom fue sometido a Israel. 1 Samuel 14:47. Dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos los enemigos de derredor. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes
de Soba y contra los filisteos, y donde quiera que se volvía era un vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y ahorita vamos a ver cómo es que Amalek desciende de Edom. Fíjate, por ejemplo, el profeta Jeremías también habla de Edom. Jeremías 49, 17 al 18. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Está hablando de la desolación de Edom. Ezequiel 25, de 12 al 14. Así ha dicho el Señor Dios, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Yud-Hei Vav-Hei, el Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la soltaré. La asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Ahí está la mano de Dios. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor. Yud-Hei Vav-Hei. Herodes el Grande fue un edomita, ya hablando del tiempo de Yeshua, que trató de matar a Yeshua cuando ordenó la matanza de todos los bebés, porque se enteró que había nacido el rey de Israel, ¿te acuerdas? Edom, en el monte de Seir, resulta que los edomitas también tenían la ciudad de Petra, que solo puede ser alcanzada a través de una hendidura estrecha y curvada. Es muy difícil. Petra era como una ciudad, fue una ciudad habitada, y se decía que era tan defendible fácilmente hablando, que simplemente con 12 hombres podría ser protegida de todo un ejército. Pues sí, pero si ustedes revisan la profecía, se van a dar cuenta qué mal le fue a Edom, precisamente por esa soberbia. Y bueno, regresamos a Génesis 36, verso 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz tomaron Temán, Omar, Sefo, Gotam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Aquí nos confirma la escritura que Amalek es descendiente de Esaú, y de él vienen los amalecitas, los enemigos de Israel. Los amalecitas fueron malvados con Israel, y de hecho en Éxodo vemos un antecedente, el primer antecedente del conflicto, y por el cual el Señor castiga a Amalek.
y decreta incluso, el Señor decretó que que Israel tendría enemistad, que el Señor tendría enemistad con Amalek por generaciones. Éxodo 17, vamos a leer del 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en el Refidim. Y dijo Moisés a Josué, Éxodo 17, del 8 al 16. Perdón, otra vez, a partir del versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Recordemos que esta vara que siempre traía Moisés fue la vara que el Señor le entregó cuando le envió a librar a Israel. Es decir, que esta vara, como en todos los acontecimientos de la liberación de Israel, pues es protagonista de eventos súper importantes. Y aquí una vez más vamos a ver cómo es que esta vara desempeña un papel importante, maravilloso. Verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Recordemos que él traía la vara. Entonces lo que hacía Moisés era esto: levantaba su vara e Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Imagínense. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero porque Moisés pudo sostenerse así. Y lo interesante es que llegó un momento que no se cansó. Y vamos a ver cuando lleguemos a este capítulo el simbolismo tan impresionante que tiene esto precisamente que hizo Moisés, y el hecho de que estos dos varones le hayan sostenido sus brazos de un lado y otro de otro. No nos vamos a meter por ahí porque nos vamos a desviar. Dice verso 14, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yud-Hei-Vав-Hei Nisi. ¿Qué significa esto? Exactamente, Yud-Hei-Vав-Hei, el Señor es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Los nombres de los descendientes de Saúl no reflejan algún propósito positivo. De hecho, no, en el peor de los casos refleja aspectos negativos. Por ejemplo, el nombre de Disón significa gacela. Albán, el nombre de Albán, que lo vemos en el versículo 23, significa malvado. Y Tran, que lo vemos en el versículo 26, significa ventaja. Arán, que lo vemos en el versículo 28, significa cabra de montaña. Y vemos en el versículo 38, Baal Hanán. Tiene que ver con el tema del dios falso, Baal. Así es de que no hay nada de interesante, positivo en todas las generaciones, los nombres de las generaciones de Saúl. ¿Puedes leer a partir del versículo 13, por favor? Los hijos de Reuel fueron Nahat,
Sera, Samá y Misa. Estos son los hijos de Besamat, mujer de Saúl. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Saúl. Estos son los jefes de entre los hijos de Saúl, hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes Naat, Sera, Samá y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Besamat, mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotam, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón, y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdan, Esban, Itran y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por los mandos de la tierra de Seir. ¿Sigo? Sí. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temam. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadad en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Tibna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Así es. La mayor parte de la información que nosotros podemos encontrar del pueblo de Edom, específicamente del Edom, viene de la Biblia y es mencionada también históricamente en la lista de faraón egipcio, Seti.
así como en las crónicas de la campaña de Ramsés. Fíjate, es interesante, ¿no? Cómo es que se menciona a los descendientes de Edom en estas dinastías egipcias. Los edomitas ya construían algún tipo de pueblo durante los siglos XII y XI antes de Yeshua, época en que los hallazgos arqueológicos descubrieron que hubo explotación de cobre y de hierro. De esa época se han encontrado asentamientos fortificados que se comunicaban entre sí utilizando señales de fuego. La presencia asiria resultó beneficiosa para Edom tanto económicamente como políticamente hablando, según sugieren las excavaciones. Al parecer es durante esta época cuando los edomitas se organizaron como reino centralizado por primera vez. Los siglos 8 al 6 antes de Yeshua representa una época de apogeo para este pueblo, momento en el que el reino alcanzó su mayor extensión. Tras la conquista babilonia de Judea, los edomitas se asentaron cada vez más al norte, desplazados por los natabeos. De esto podemos encontrar en la historia relacionada con Hanukkah también. Y tomaron control buena parte del antiguo reino de Edom y establecieron su capital en Petra, precisamente. Prosperaron en el sur de Canaán hasta que fueron derrotados por Judas Macabeo en el año 163 antes de Yeshua y Juan Hircano en el 125. Este último Juan Hircano los obligó a los edomitas a adoptar las costumbres y la religión del pueblo judío. De ahí viene esta mezcla que hubo en Judá con los idumeos, pero es obvio que hubo aquí una conversión forzada. Tras las conquistas de Pompeyo, se incorporaron a la provincia de Judea, que pasó a estar gobernada por la dinastía inumea de los herodianos, los Herodes. Según Flavio Josefo, unos 20,000 idumeos tomaron partido junto con los celotes de la defensa de Jerusalén durante el asedio romano en el año 70 después de Yeshua. Esta es una de las últimas menciones históricas a los idumeos como pueblo. Es interesante, ¿no? Cómo es que este pueblo finalmente se involucra o se introduce en Judá, en mismo Judá. Pero obviamente vemos que el motivo fue por aspectos políticos, más que nada. Así es. Capítulo 37 de Génesis. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y ahora viene, bueno, así de corto, resulta que la Biblia menciona a los descendientes. Y aquí, a partir del capítulo 37, comienza el desarrollo de ya en firme de la profecía prometida desde Abraham. Y uno de los protagonistas más importantes en esto, el primer protagonista de este desenvolvimiento profético es precisamente José y su descendencia. Entonces, aquí vemos ya, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Él se quedó donde vivió Isaac, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, es decir, iba y los acusaba cuando se portaban mal. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta famosa túnica de colores que obsequió a José simboliza la profecía de que José sería quien ejercería la primogenitura. Es un aspecto simbólico esta capa, esta túnica.
Y obviamente, pues esta primogenitura que está representada simbólicamente por esta capa, por esta túnica, tiene que ver con una responsabilidad espiritual y también con una responsabilidad material, como vamos a ver. La primogenitura que desde aquí está profetizando Dios para José, tendría estos dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto material. Pero el aspecto material descansaría sobre el aspecto espiritual. Y vamos a ver a partir de aquí, en el desarrollo de la vida de José, qué importante es que tú y yo aprendamos precisamente que para que tu prosperidad económica, para que tus riquezas realmente tengan un propósito divino, tienen que descansar sobre el propósito espiritual de tu primogenitura, de la primogenitura. Es decir, ¿por qué eres primogénito? No porque estés sobre tus hermanos, sino porque estás llamado a ser primogénito, porque eres Israel, en ese sentido. Dice verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. Le tenían coraje. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Aquí vemos que todos ellos entendían el aspecto de los sueños, lo que podría representar o simbolizar un sueño. Tan es así que lo dijeron tal cual, pero no lo creyeron. No lo creyeron y encima de eso lo aborrecieron. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Recordemos que para este entonces ya eran 2 hermanos. Entonces él menciona 11 estrellas. Es muy claro el sueño. Es muy claro que está hablando de sus hermanos y está hablando de su papá y está hablando de su mamá. Verso 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra de ti? Fíjense la reprensión de Jacob. Jacob estaba entendido perfectamente que estaba hablando de una humillación, una humillación que estaban un sometimiento más bien, es la palabra, un sometimiento que estaban teniendo todos ellos en el sueño de José. Verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué significa? ¿Por qué meditaba Jacob? ¿Por qué consideras tú que Jacob meditaba en esto? Pues porque Dios se manifestaba también, les hablaba a través del sueño, o nos habla a través del sueño. Entonces él se ponía a pensar qué es lo que iba a simbolizar esto, o a dónde iba a llegar José, o qué iba a ser de la vida de José. Cuando dice la palabra meditaba, es la palabra shamar, que significa guardar. Guardar, y en este caso, en el contexto, cuando dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. A pesar de que lo reprendió, se quedó considerando esto, lo guardó en su corazón. Sabía que esto era algo especial, que no era un sueño de soberbia solamente por parte de José. Aquí se dio cuenta Jacob. Recordemos que Jacob ya había tenido un largo camino, una larga vida de la mano de Dios, en compañía del Señor. El Señor le había acompañado en todo su camino. Así es de que Jacob, por supuesto que contaba con el discernimiento espiritual
necesario para entender perfectamente lo que representaba este sueño. Por esa razón, a pesar de que lo reprendió, él lo consideró, sabía que esto era algo importante. Verso 12. Entonces aquí, bueno, el tema es de que la revelación en sueños, en ocasiones, por ejemplo, ¿qué principio aprendemos de esto nosotros? Tú puedes llegar a tener una revelación en sueños y puede llegar a ser como un regalo de Dios. Pero no siempre va a ser bien recibido por los demás, por otras personas, sin importar quién sea. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, conocidos. No siempre lo van a recibir bien. Como vemos aquí, dice claramente la Escritura que sus hermanos ya sentían envidia por José. Y lo aborrecían por causa de esto. Y además de ver pues que Jacob, su padre, tenía preferencia sobre él. Así es que no siempre van a tener la misma revelación las otras personas o de entendimiento, discernimiento espiritual de las cosas que tú estás teniendo. Y en el peor de los casos puede generar envidias. Pero por el hecho de que las revelaciones de Dios que le da al hombre son como un trato personal. Esto es un principio que debemos entender nosotros. Primeramente es un trato personal que está teniendo Dios contigo. Y específicamente si tú eres el destinado en este sueño. Esto implica que debemos tener prudencia, mucha prudencia para compartir dichas experiencias, esos sueños, con otras personas. No siempre es bueno compartir esto que a veces soñamos. Hay que tener prudencia. Esto que hizo Jacob, después de haber reprendido a José, lo vemos también con Miriam, la madre de Yeshua. Porque vemos que dice la Escritura que ella escuchaba y veía cosas, pero las guardaba en su corazón. Ella sabía, ella recibió la visita de un ángel. Y el nacimiento y la concepción de Yeshua fue sobrenatural. Ella, pues eso jamás lo iba a olvidar Miriam. Lucas 2, del 15 al 20. Acompáñenme ahí a Lucas 2, 15 al 20. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Está hablando del nacimiento de Yeshua. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño por parte de los ángeles. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas, una vez más, meditando igual que Jacob en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando al Señor Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Así es de que, ¿qué aprendemos de esto? Hay ocasiones en que hay que guardarnos algunas cosas que el Señor nos está dando, porque tiene que ver con un trato personal con nosotros. Los sueños de José revelaron, por otro lado, aquí vemos que ya contó 2 sueños. Entonces, en ambos sueños está revelando una supremacía de José, y el primero de ellos indicaba la supremacía sobre sus hermanos. Y proféticamente esto se cumplió en el tiempo en que la tierra hubo hambre. Acompáñenme a Génesis 42, por favor. Y vamos a ver el cumplimiento del primer sueño de José, el cumplimiento profético, a partir del 1 al 13. Si viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. ¿Por qué 10 hermanos?
se quedó Benjamín con su papá, porque él era el más pequeño. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Pues sí, ya tenía miedo. Ya había perdido a José. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra. Ya para este entonces, José ya era gobernador de Egipto. Dice, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí está. Una vez más, verso 6. Y José era el señor de la tierra, aquí está la supremacía sobre sus hermanos, el sueño profético de la supremacía sobre sus hermanos. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí está el sueño de los manojos que estaban inclinados sobre el manojo que representaba a José y que estaba erguido. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero a ellos no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Ya tenía otro aspecto. Vamos a ver cuando lleguemos a este pasaje la simbología y las analogías de José con Yeshua. Y en ese sentido, como adelanto nada más, tiene que ver con el tema de que Yeshua, hoy en las naciones, Egipto que representa el mundo, y hoy en el mundo está Yeshua, pero con un aspecto que sus hermanos no le reconocen. ¿Quiénes son sus hermanos? El pueblo judío. No le identifican, no le reconocen a Jesús, a Cristo, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente por el hecho de la cruz, por el manto romano con que lo pintan, no solamente por eso, sino por todo el aspecto de la doctrina y enseñanza que ha sido tergiversada o mal enfocada acerca de sus propias palabras de Yeshua. Así es de que mientras esto continúe, sus hermanos no le van a conocer. Por eso no le reconocieron, dicen, no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos les respondieron, no, señor mío, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Ellos mismos, una vez más, se están confirmando como siervos de él. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Le dijeron una mentira. Y José les dijo, entonces eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. O sea, obviamente estaba recordando el trato que recibió de ellos, porque vamos a ver ahorita que sus hermanos lo vendieron por esta envidia. De hecho, lo querían matar. Así es de que el segundo sueño de José, que señaló la supremacía sobre toda la casa de Israel, las 12 tribus, tiene que ver con una profecía también que se cumplirá en el tiempo del fin. Acompáñenme entonces a Apocalipsis, por favor, capítulo 12. Y vamos a leer del 1 al 6. Apareció en el cielo una luz, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona
de 12 estrellas. Aquí esta mujer representa proféticamente a Israel. Y estas 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Verso 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí este alumbramiento proféticamente es una referencia al Mesías, a Yeshua. Pero dice verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diademas. Este dragón está muy relacionado con la cuarta bestia de la profecía de Daniel, que tiene que ver con este imperio, con todo este sistema que pretendería acabar con este hijo que daría luz, Israel, es decir, el Mesías. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Estaba esperando ya el nacimiento del Mesías para acabar con él, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, proféticamente hablando, el dragón no pudo cumplir su propósito, o lo que quería de acabar, de exterminar al Hijo de Dios. Y lo acabamos de mencionar en el tema de Herodes, que quiso, cuando ordenó la matanza de los bebés, cuando escuchó de todos estos magistrados que venían de Oriente, que había nacido el hijo, el rey de Israel. Así es de que dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Y bueno, ya cuando lleguemos a este tema va a ser algo también muy interesante de estudio. Verso 12 de Génesis, regresamos a Génesis 12, por favor. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vemos que de la envidia surgió el ánimo para matarle. El perverso ánimo para matarle. Verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y iremos a alguna mala bestia, lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Rubén era el hermano mayor. Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. En cierta forma, tuvo la buena intención Rubén de librarlo. Estamos hablando de que ya sus hermanos estaban grandes, ya todos eran grandes, y era tal la envidia y el enojo que tenían contra José, que efectivamente Rubén vio que sí
sí, que sí lo podían matar. Incluso pudo, si ustedes consideran la posibilidad, Rubén mismo pudo haber dicho, si yo me meto a defenderlo e impido que lo maten, me van a matar también a mí. Entonces inventó algo de momento y dijo, pues para que no lo maten hay que ponerlo en la cisterna. Verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Primero que le quitaron fue su túnica. Recordemos que ahí es donde comienza la envidia de sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le quitaron la túnica? Representa la primogenitura. Porque esto representaba la primogenitura. Exactamente. Aquí vemos una vez más que se está repitiendo lo que pasó con Esaú y Jacob. Esaú prometió matar a Jacob cuando murieran sus padres por causa de haberle robado la primogenitura, según él. Se olvidó de que la despreció. El caso es que quiso matarlo y aquí estos quieren matarlo por causa de la primogenitura. ¿Cuál es la analogía en estos dos eventos? Satanás. Es Satanás que quiere impedir a toda costa que el primogénito cumpla su propósito. El primogénito hablando de Israel como nación y el primogénito de Dios, el unigénito, hablando de Yeshua, el Mesías, hablando del Salvador. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Los ismaelitas. Estos ismaelitas, ¿de quién descienden? De Ismael, el otro hijo, el hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar. Aquel que buscó, que siempre maltrataba o se burlaba del hijo de la promesa. Y dice, versículo 25, y se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle. Pero aquí ya vemos que quien tiene la idea de venderlo entonces es Judá. Dice, vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Si esto tú lo ves con un semblante profético, te vas a dar cuenta, bueno, que esto no ha cambiado el día de hoy. La representación profética del hecho de que haya sido Judá, el hermano de José, quien haya dicho que lo vendían a los ismaelitas, tiene que ver con el hecho de que, por un lado, José es la sombra profética de Yeshua. Y Judas, como aquel discípulo, ¿sí?, que es quien vende a Yeshua por 30 monedas de plata, cumple un propósito también específico. Y un propósito divino. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así es de que nosotros vemos que, final de cuentas, todo está en control del Señor. Todo absolutamente está en control del Señor. Verso 28. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Este acto de rasgar sus vestidos es una manifestación de duelo
de dolor, de como desgarrarse el alma. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿Por qué se sintió con esta culpa? Porque él era el mayor. Él era el mayor. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Les dejo de tarea, aquí hay un simbolismo también importante. Estamos hablando de sangre derramada de un cabrito, de una de las cabras, sobre la túnica de José. No les voy a decir nada, porque ya vamos a concluir, pero hay algo importante ahí. Sí, eso es de tarea. Es más, ahorita en el tema de las preguntas y respuestas lo vamos a ver. Dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala perdón? ¿Perdón? Sí. Ajá. Sí, y la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia la devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. El Seol, Sheol es una palabra hebrea que tiene que ver con el lugar de los muertos, exacto. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En Egipto, los ismaelitas mercaderes vendieron a José como un esclavo a Potifar, jefe de la guardia de Faraón, y esto, con esto se cumple un propósito importante, porque esto representaba una humillación. Pero esta humillación para José también estaba dentro de la voluntad de Dios con su plan divino, para después ser exaltado, nada menos que como gobernador de la nación más importante en todo el mundo en aquel entonces, Egipto. De acuerdo a algunos lingüistas, el nombre Potifar es una contracción del nombre Potifera. Así se llamó el padre de Asenat, quien fuera esposa de José e hija de Potifera, el sacerdote de On. Vamos a Génesis 41-45, dice: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Hasta aquí el capítulo 37 de Génesis. Y bueno, resulta interesante cómo es que comienza el relato de la vida de José, que lo que pudiera ser como una desgracia y como el fin de José, vendido como esclavo, estamos viendo que en realidad es solamente el comienzo de un ascenso en la vida de José que tendría implicaciones proféticas para Israel importantísimas. Vamos a hacer una oración para concluir, por favor. Señor bendito, Padre eterno, gracias te damos por estos capítulos que hemos estudiado, que está lleno, Padre, de simbolismos proféticos, de revelación de tu bendita palabra acerca de tu Hijo amado Yeshua. Permite, Señor, abre nuestros ojos y permite que veamos, mi Dios, la revelación de tu palabra a través de esto que hicieron los hermanos de José con José, Señor.
para que veamos que tu palabra tiene profundidad enorme, como decía Pablo, Señor, que es tan ancha y tan largo como el mar, Señor, para que veamos tus misterios, escudriñando tu escritura y amándola y deseándola, Señor. Gracias porque a través de la vida de José, Señor, tú estabas profetizando que iba a haber otro José, que iba a morir a través de sus hermanos también, iba a ser entregado. Gracias, Padre eterno. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.